Amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo del Evangelio de Lucas. En el sermón pasado vimos cómo los fariseos, movidos por la envidia, el odio y los intereses personales, acusaron al Señor Jesucristo de expulsar los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero el Señor Jesús, de manera sabia y con argumentos lógicos, derribó esta acusación. Y lo hizo a través del argumento lógico de la casa o el reino dividido. ¿Cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? Si Satanás echa fuera a Satanás, estaría su reino dividido contra sí mismo. Esto es ilógico, señores fariseos. Una casa dividida contra sí misma no permanece. La lógica no lo enseña. Así también, si Satanás está dividido contra él mismo, su reino no permanecerá. Y después el Señor Jesucristo les dio otro argumento lógico, el argumento del hombre superfuerte, que llegó a la casa del hombre fuerte, que estaba armado y cuidaba su palacio. Pero llegó el hombre fuerte, superfuerte, que era más fuerte que el hombre fuerte, y venció al hombre fuerte y le ató y le quitó todo lo que tenía. Esto para que entendieran que el Hijo de Dios había venido a este mundo a derribar al hombre fuerte, a acabar con el hombre fuerte que es Satanás y a tener el control y el dominio sobre lo que el diablo había ganado. Para enseñarles que si él echaba fuera los demonios, lo hacía por el dedo de Dios, es decir, por el poder del Espíritu Santo y no por el poder de los demonios. Y si él echaba fuera los demonios con el poder del dedo de Dios, eso significaba que el reino de Dios había llegado y estaba entre los hombres en la persona de Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Ese era el mensaje central, que el reino de Dios había llegado para deshacer las obras del diablo con el poder de Jesucristo, quien estaba en persona y había venido a este mundo. Por eso, la sentencia de Cristo fue, al finalizar nuestro sermón hace 8 días, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta sentencia es contundente porque nos da a entender que si no estamos con Cristo, después de haber entendido que Él vino para deshacer las obras del diablo, estamos contra Él. Este pasaje nos da a entender que no pueden haber neutralidades. Si Cristo ha vencido el reino de las tinieblas y creemos que por su sacrificio, su muerte y su resurrección ahora le pertenecemos, porque hemos sido librados del poder del diablo, significa o que pertenecemos al reino de Cristo o pertenecemos al reino del enemigo. O estamos con Él o estamos contra Él. Y de eso, señores y señoras, en esta mañana, hermanos que me escuchan, será lo que hablemos en este día. Por eso la predicación lleva por título: o estás con Cristo o estás contra Él. Y para ver esta enseñanza les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11.
versículos 23 al 28. Y leamos juntos esta porción de las Sagradas Escrituras. Lucas 11, 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Pero vamos a leer desde el 23. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Al leer este pasaje, nos podemos dar cuenta que Cristo describe a 2 clases de personas. 2 clases de personas que sutilmente están contra Cristo, que en lugar de estar recogiendo con Él, están desparramando. Porque ese es el contexto en el que viene la lectura. Ellas son las personas moralistas y las personas superficiales. Por eso nuestro pasaje que hemos leído en esta mañana lo dividiremos para nuestro estudio en 2 puntos principales. Número 1, la persona moralista, versículos 24 al 26, y número 2, la persona superficial, versículos 27 al 28. Leamos entonces el versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo dio esta sentencia con hechos y con argumentos contundentes, con el propósito de enseñar que Él vino a este mundo con el poder de Dios a deshacer las obras del diablo. Él vino a liberar a los hombres del pecado y de la esclavitud del demonio, para reconciliarnos con Dios. Por tanto, todo aquel que no crea de corazón en Cristo como el libertador de la esclavitud del pecado y del demonio, está contra Cristo. Esto nos lleva a considerar nuestro primer punto del sermón: el hombre moralista. Versículos 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. En el pasaje paralelo de Mateo dice que la halla barrida, adornada y desocupada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El Señor describe en estos versículos al hombre moralista. ¿Quién es el hombre moralista? Es aquel que toma una posición neutral en esta vida.
que dice: ni soy de Cristo, ni soy del diablo. Es aquel que ha decidido vivir una vida decente, pero sin Cristo. Que hay muchos en este mundo que deciden vivir una vida decente, honrada, pero sin Cristo. Versículo 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Este versículo nos deja ver dos cosas fundamentales. Número uno, nos deja ver que es posible que un espíritu inmundo salga de un hombre sin la ayuda de Cristo. Noten que el texto dice que el espíritu sale no porque Cristo lo haya sacado, sino que salió por otros medios. No se nos dice cuáles. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. No se nos dice quién expulsó el demonio. Se nos dice que es posible que un espíritu salga sin necesidad de que Cristo lo saque, sin la ayuda de Cristo. Sale por otros medios, tal vez por la ayuda de un exorcista ambulante, como lo eran los fariseos que vimos hace 8 días. Tal vez por la influencia de una religión falsa, esa persona reforme moralmente su vida. Tal vez por la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra o de alguna entidad como los alcohólicos anónimos, que reforman la vida de una persona alcohólica, pero sin Cristo. O tal vez porque se propuso en sí mismo dejar ciertos hábitos pecaminosos visibles. Así fue que este hombre muy probablemente limpió, o el demonio abandonó su cuerpo. Lo cierto es que de alguna manera el texto nos enseña que el demonio puede salir de un hombre y dejar de influenciarlo con su poder por algún tiempo sin la ayuda de Cristo. Y número 2, el versículo también nos enseña que cuando el demonio sale de un hombre sin la ayuda de Cristo, la casa o el cuerpo sigue siendo del demonio. Noten lo que dice el texto: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré ¿a dónde? A mi casa de donde salí. ¿De quién es la casa? Del demonio. Aunque el demonio está fuera, la casa, es decir, el cuerpo de donde salió ese hombre, no ha dejado de ser del demonio. Esa casa no es de Cristo. Este hombre no era de Cristo. Continuaba siendo propiedad del espíritu inmundo, aunque estuviera fuera. Cristo no era el que había hecho salir a ese demonio de este hombre, porque si hubiera sido Cristo, la casa sería de Cristo y estaría habitada por el Espíritu Santo de Dios. Y el espíritu inmundo no podría volver a esa casa, porque tenía otro dueño, tenía otro habitante. Por eso Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17 nos dice, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17, sin perder Lucas, nos dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermanos, el texto nos enseña que si Cristo ha venido a mí y se ha unido a mí por su espíritu, ¿qué soy con Cristo? Uno, dice, porque el que se une al Señor, o sea, a Cristo, un espíritu es con Él. Por tanto, si el demonio sale de mi cuerpo, la influencia demoníaca sale de mi cuerpo y Cristo viene a ser el que mora por su espíritu en mí, yo soy uno con Él.
Y nadie puede deshacer esa unidad espiritual que se vincula cuando Cristo viene a mi vida y me libera. Si usted se adelanta a los versículos 19 y 20 del capítulo 6 de 1 Corintios, miren lo que dice. 1 Corintios 6, 19 al 20, dice. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, estos versículos nos enseñan, para mirarlo el pasaje de Lucas, que ese demonio que había salido de aquel hombre no había sido expulsado por Cristo. Porque cuando Cristo expulsa un demonio del hombre, ese hombre viene a ser templo del Espíritu Santo, viene a ser propiedad de Cristo, y es imposible que el demonio lo vuelva a poseer. Ese hombre le pertenece a Cristo y nadie lo puede arrebatar de su mano. Amén. Entonces, hermanos, este texto nos muestra con claridad que es posible que una persona deje de ser influenciada por el poder de Satanás por algún tiempo sin la ayuda de Cristo. Eso es lo fundamental en este texto. En el capítulo 8, versículo 9 de Romanos dice, 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que si yo tengo el Espíritu de Cristo, ¿de quién es? No, si lo tengo, ¿de quién soy? Soy de Cristo. Si no tengo el Espíritu de Dios, así mi vida parezca reformada y haga cosas buenas, ¿no soy de quién? No soy de Cristo. Bien, versículo 25 del capítulo 11 de Lucas. Dice: y cuando llega, la halla barrida y adornada. El espíritu va y anda por lugares secos buscando reposo. No halla reposo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Vuelve al lugar. Y cuando llega, ¿cómo halla la casa? Barrida y adornada. En el texto paralelo dice que la halla barrida, adornada y desocupada. Este texto nos indica que es posible limpiar y ordenar la vida. Óiganlo bien, que es posible limpiar y ordenar la vida por algún tiempo sin Cristo. Yo he visto personas que han limpiado y ordenado su vida sin la ayuda de Cristo. La casa barrida y ordenada en este texto representa al hombre moralista, porque nos muestra el cambio de conducta de un hombre que no ha reformado su vida con Cristo, sino lo ha reformado en sus propias fuerzas o por otro medio que no es Cristo. El hombre moralista dice: yo no necesito ir a una iglesia, ni leer la Biblia, ni volverme aleluya para cambiar mi vida. Eso dice el hombre moralista: yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito congregarme para cambiar mi vida. No necesito volverme aleluya. Si me lo propongo, lo puedo hacer. Y es verdad, hay muchos que cuando se lo proponen dejan ciertos vicios y reforman su conducta moral sin asistir a una iglesia. Pero es un cambio de vida sin Cristo. El hombre moralista también es aquel que puede
asistir a una iglesia de manera religiosa y en su vida se ha operado un cambio de conducta, pero no un cambio de corazón. Hay muchos en las iglesias que han operado en su vida un cambio de conducta, pero no un cambio de corazón, porque no han nacido de nuevo. Se comportan como cristianos, hacen cosas de cristianos, pero no han nacido de nuevo, no ha habido un verdadero cambio de corazón. Hacen cosas que hacen los cristianos, pero lo hacen en sus propias fuerzas y motivados por deseos e intenciones egoístas que no son para la gloria de Dios. Esa es la verdad, mis hermanos. Ese hombre o esa mujer, en el fondo, tienen un alto concepto de sí mismos y por lo tanto son soberbios y orgullosos. Y de eso están llenas las iglesias, de hombres moralistas que han cambiado de conducta en sus propias fuerzas sin un cambio de corazón. Se creen sabios en su propia opinión, tienen un alto concepto de sí mismos y por lo tanto son soberbios y orgullosos. Versículo 26. Dice el texto: después de que el demonio llega a la casa y la haya barrida y adornada, dice: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tremendo. Este versículo, mis hermanos, nos enseña que cuando un hombre ha limpiado su vida con algo diferente a Cristo, su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿En qué sentido el estado de un hombre moralista que ha cambiado en sus propias fuerzas su vida o con algo que no es la influencia de Cristo, en qué sentido viene a ser peor su estado que el primero? En el sentido de que al llegar el demonio, no en el sentido de que al llegar el demonio nuevamente el hombre moralista que ha hecho un cambio de conducta sin Cristo se convierta en un drogadicto o en un alcohólico o en un ladrón o en un pervertido sexual. No en ese sentido se convierte peor. No. Su estado posterior, escúchenme bien, amados hermanos, viene a ser peor que el primero, porque con su autorreforma moral, los 7 demonios que son peores que el primer demonio que lo habitaba, lo convierten en un hombre decente, orgulloso de sí mismo, de lo que ha hecho y de lo que hace, pero sin reconocer a Cristo. Por eso su estado viene a ser peor que el primero, porque los demonios le alimentan el ego para que se convierta en un hombre orgulloso de sí mismo, de lo que él hace y de lo que él es, pero sin reconocer que el cambio ha sido operado por Cristo, sino que lo ha hecho él en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas. Esta persona ahora es 7 veces peor que lo que estaba antes. Pero pastor, esto no puede ser, porque si antes él era un ladrón y ahora es honrado, no puede estar peor. Si antes era un mujeriego y ahora le es fiel a su mujer, no puede estar peor, pastor. Esto me parece incoherente. Hermanos, hermanas, este hombre está peor porque está más lejos del reino de los cielos, está más lejos del reino de Dios. Está peor porque es un hombre que ahora se considera superior a los demás.
porque tiene un alto concepto de sí mismo. Está peor porque en el fondo con sus acciones y con sus palabras busca ser reconocido y exaltado por su moralidad. Un hombre así viene a ser peor de lo que era antes, porque ahora su orgullo y su alto concepto de sí mismo le impiden reconocer la miserable condición espiritual delante de Cristo y delante del juez del universo. Por eso está peor que lo que era antes. Por eso Jesús dijo que es más fácil que los ladrones y las prostitutas entren en el reino de los cielos que los escribas y fariseos moralistas que se creen mejor que los demás. ¿Me hago entender? Por eso Cristo dijo, noten lo que dice en Mateo 21, versículos 31 al 32. Mateo 21, 31 al 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Él le está diciendo eso a los fariseos. Pero los publicanos y las rameras, los publicanos eran los cobradores de impuestos que eran ladrones, y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¿Sí notan? ¿Qué eran los fariseos? Hombres moralistas que se creían más justos, mejores que los otros, pero no se arrepintieron al llamado al arrepentimiento que hizo Juan el Bautista. En cambio, las prostitutas y los ladrones, cuando se les mostró su pecado, estuvieron dispuestos a reconocer su pecado, a arrepentirse y venir a los pies del Señor. Por eso, miren lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 32. Vayan conmigo allá, mis hermanos. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino Cristo, mis hermanos? A llamar a pecadores al arrepentimiento. Si usted se cree una persona justa, cumplidora de su deber, una persona moralmente recta, para usted no es Cristo. Cristo es para los que se reconocen miserables pecadores, destituidos de su gloria, dignos de la condenación. Para ellos es Cristo. ¿Cuántos de los que hay aquí se consideran así? Hermanos, la palabra de Dios es clara, es contundente. Ahora acompáñenme a Lucas capítulo 15. Escuchen lo que decían los escribas moralistas y los fariseos moralistas. Lucas 15 del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y todos los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas moralistas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué estaban haciendo estos moralistas, escribas y fariseos? Rechazando a Cristo y condenándolo. No habían entendido que la única manera de salvarse era por Cristo. Ellos no creían que necesitaban a un Salvador. Qué triste y qué lamentable que hoy pase en nuestra sociedad esta calamidad. Esto, mis hermanos, podemos aprender algo que tal vez suene extraño, y es que puede sonar extraño a nuestros oídos,
Y es que las personas que viven en inmoralidad tienen más posibilidad de entrar al reino de los cielos que los moralistas, que los que se creen buenos, justos y decentes, pero sin Cristo. ¿Por qué? Los que viven en inmoralidad, como el ladrón, como la prostituta, el drogadicto, si uno les predica el evangelio, escuchen bien, y les muestra su terrible pecado, lo más probable es que ellos se avergüencen y reconozcan que lo que está haciendo está mal, y por lo tanto es posible que con más probabilidad se arrepientan de su pecado. En cambio, el moralista que se considera bueno, justo y decente, si usted va y le dice que es un pecador y le muestra que está destituido de la gloria de Dios por su pecado, ese moralista le va a contestar: usted me hace el favor y me respeta. Yo soy una persona decente, que pago mis impuestos, le soy fiel a mi mujer, voy a misa, voy a culto, no le robo a nadie, respéteme. ¿Qué clase de religión es la que usted sigue para que usted me tilde de pecador? Y endurece su corazón al llamado al arrepentimiento, y no quiere reconocer que está más lejos del reino de los cielos que las prostitutas y los ladrones. Esa es la verdad. ¿Qué pasó con ese hombre moralista que nos describe el versículo 26 del capítulo 11? Su propia autojusticia, óiganlo bien, su propia autojusticia, promovida por los 7 demonios, no lo dejan ver la maldad de su pecado y lo apartado que está de Dios. Eso fue lo que hicieron los demonios, le enceguecieron para no poder ver la maldad de su pecado y lo apartado que está de Dios. Él cree que va rumbo al cielo, pero en realidad va rumbo a lo profundo de los infiernos, porque ha rechazado la justicia perfecta de Cristo, la cual es la única que le puede justificar en el día del juicio delante de Dios. Noten lo que dice Lucas 18, en sus versículos 9 al 14, y este pasaje lo vamos a entender mucho mejor después de la disertación que he hecho. Lucas 18, versículos 9 al 14, para darnos cuenta que en la iglesia también hay moralistas. Dice así, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quién es ese? El hombre que moralista. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, o sea, el moralista, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La descripción de un hombre que moralista. Ayuno 2 veces a la semana. Este es un moralista religioso. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, tenga misericordia de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el moralista, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, es posible hacer lo recto a los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Noten lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 2. Dice, a ver, yo quiero que se ubiquen allá porque esta es una perla preciosa. Antiguo Testamento dice, segundo de Crónicas, capítulo 25, versículos 1 al 2, dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es posible hacer lo recto a los ojos de Jehová, o lo bueno a los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. ¿Y cuándo caemos en esa trampa? Cuando nos volvemos moralistas. Cuando lo que hacemos lo hacemos buscando nuestra propia gloria, buscando nuestra propia exaltación y no reconociendo que si lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer es por la influencia del Santo Espíritu de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Concluimos pues este primer punto, que el hombre que procura reformar su vida, llevando una vida decente, sin Cristo, está contra Cristo. No recoge con Cristo, sino que desparrama. En otras palabras, el hombre moralista es enemigo de Cristo, aunque haga cosas que a los ojos de los hombres nos parezcan buenas. A los ojos del Señor no es agradable lo que Él hace. Amén. Y en segundo lugar, veamos la persona superficial. Versículos 27 al 28. Versículos 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, es decir, mientras hablaba del hombre que reforma su vida sin la ayuda de Cristo, es decir, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, es decir, gritó, porque había una multitud, y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, o por el contrario, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Aquí podemos ver en el versículo 27 a una mujer entusiasmada, emocionada, que está reconociendo públicamente la felicidad tan grande que tuvo María al llevar a Cristo en su vientre y al amamantarlo con sus pechos. Es una bienaventuranza, y por eso Elizabeth dijo: desde ahora te dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí está esa mujer reconociendo la felicidad de esta mujer, o sea, de María, la cual llevó a Cristo en su vientre y la cual le dio de amamantar a Cristo. Esta mujer, por sus palabras y por su entusiasmo, parece estar con Cristo, ¿cierto? Parece estar con Cristo. Parece estar recogiendo con Cristo. Es decir, parece no ser enemiga de Cristo. Pero por la respuesta de Cristo, en el versículo siguiente, sea en el versículo 28, en el versículo 28, nos damos cuenta lo que le falta a esta mujer
para estar de parte de Cristo y recoger con Él. Versículo 28 que nos dice: y Él dijo, antes o por el contrario, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo, que conoce el corazón de los hombres, no le dice que lo que ha dicho con tanta emoción, con tanta energía, está mal. Él no le dice eso: lo que tú dijiste, mujer, está mal. No. Sino que la lleva a hacerla entender que ella no sabe en realidad en qué consiste la verdadera felicidad. Si bien es cierto, María fue bienaventurada por llevar a Cristo en su vientre y darle de mamar con sus pechos, eso no significa que esa sea la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, según Cristo, consiste en oír la palabra de Dios y en guardarla, obedecerla, por más mamá de Cristo que haya sido. ¿Me hago entender? En conclusión, esta mujer, a pesar de su confesión entusiasta, oía la palabra de Dios, pero no la guardaba, no la obedecía, y eso fue lo que vio Cristo en esta mujer. Era muy entusiasta, hablaba, decía, proclamaba, pero no obedecía la palabra de Cristo que ella oía. Por lo tanto, por más cosas que usted diga, exaltando a Cristo, reconociendo su grandeza y su sabiduría, usted está contra Cristo y no recoge con Él. Si es un desdichado, es decir, si oye la palabra de Dios y no la obedece, usted está contra Él. De nada sirve, mis amados hermanos, emocionarnos con Cristo si oímos la palabra de Dios y no la obedecemos. De nada sirve que usted se emocione cantando cánticos de alabanza los domingos si usted no obedece la palabra de Dios que se proclama. Nunca será feliz, nunca será bienaventurado. Si usted oye la palabra de Dios y no la obedece, usted es una persona superficial que está contra Cristo y no recoge con Cristo, sino que desparrama con Él. Increíble que estando yo cerca a Cristo, en lugar de recoger, desparrame. Increíble que estando yo al lado de Cristo, sea su enemigo. Para ser enemigo de Cristo no necesito traspasarlo con una lanza ni crucificarlo en la cruz. Para ser enemigo de Cristo solamente necesito oír la palabra y hacerle caso omiso, no obedecerla. Quitémonos esa idea que solo los enemigos de Cristo fueron los que lo crucificaron en la cruz. Aquí la palabra de Dios va más profundo y nos hace entender que el que oye su palabra y no la obedece está contra Él. Es su enemigo, no recoge, sino que desparrama. Amén. Hermanos, para concluir, un cristiano verdadero no es solo aquel que se arrepiente de sus pecados. Escúchenme bien con atención lo que les voy a decir. Los que se están durmiendo, escúchenme bien lo que les voy a decir. Un cristiano verdadero no es solo aquel que se arrepiente de sus pecados, sino también aquel que se arrepiente de su rectitud moral. Si usted viene a Cristo arrepentido de sus pecados, de su adulterio, de su fornicación, pero no se arrepiente de decir que es una buena persona, que merece méritos, usted será rechazado por Cristo. Usted tiene que arrepentirse también de su rectitud moral. Es decir, se arrepiente de confiar en sus propios logros, en su propia moralidad. Es uno que reconoce que solo por la gracia inmerecida de Dios ha sido cambiado,
y ha venido a formar parte de la familia de Dios solo por la gracia y la misericordia de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre la moralidad y la espiritualidad. La espiritualidad cristiana, porque hay espiritualidad pagana, como la nueva era, como el yoga y todas las religiones orientales sin Cristo. Eso es espiritualidad pagana. Entonces, hay una gran diferencia entre la moralidad y la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana brota de un amor santo y por motivos santos, porque siempre procura la gloria de Dios y el progreso de su reino. Mientras que una conducta meramente moral brota de un corazón egoísta, movido por sus propios deseos y por su propia justicia, por su propio orgullo, movido por sentirse mejor que los demás. De ahí brota la moralidad. Por tanto, mis hermanos, ellos no procuran la gloria de Dios, los moralistas no procuran la gloria de Dios ni el avance del reino de Dios sobre la tierra. Tales personas o tales cosas que implica la moralidad cristiana, la vida espiritual cristiana, no traen ningún beneficio al moral, a la persona moralmente recta, porque la espiritualidad cristiana aplasta el orgullo, aplasta la arrogancia del hombre moralista, y eso no va con él. Hermanos, yo creo, después de mirar estas cosas, podríamos decir que el diablo estaría dispuesto a acabar con los prostíbulos, con las cantinas, con los centros de drogadicción, con los centros de perdición, con tal de promover la moralidad sin Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el diablo sabe que la moralidad sin Cristo no lleva a nadie al cielo. Cuidémonos pues de vivir una vida moral sin Cristo. Que el Dios del cielo y de la tierra les haya hablado a sus corazones en esta mañana.